Vamos a leer Jueces capítulo 10, el versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en mano de los hijos de Amón. Ustedes ya sabían que Abimelech se levantó en la congregación de Israel voluntariamente, ¿no? Sin la voluntad de Dios. Por eso, por último, él murió miserablemente, ¿sí o no? Murió por una mujer. Después Jehová levantó, el versículo 1 aquí, después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Realmente Tola era de una tribu de Isaacar, pero vivía en donde? En Efraín. Realmente no sabíamos que el que trabajaba solamente juzgaba a los israelitas durante 23 años. Miren, hermanos, ¿qué significa el nombre Tola en hebreo? Gusano de carmesí. ¿Y él murió en dónde? El territorio de Isaacar, no. ¿En dónde? En Samir, en el monte de Efraín. Él juzgaba a Israel durante 23 años. Tras él se levantó Jair Aladita, el cual juzgó a Israel 22 años. Creo que Jair era un rico, ¿sí o no? Porque él tenía 30 ciudades, también 30 hijos, ¿sí o no? Pero no está escrito que con quién luchaba. Pero yo entendía que cuando Tola y Jair juzgaba a los israelitas durante casi 45 años, ¿no? Donde había paz y tranquilidad. Por eso los israelitas adoraban más a Dios, ¿no? Por eso Israel tenía más agradecimiento de Jehová, ¿no? Al contrario. Aunque durante casi 45 años vivían tranquilamente en Canaán, ¿sí o no? Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón y a Amón,
a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Por eso yo no podía menos que pensar en sus corazones. ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué no creían en Baal-zebub y también a los dioses de los filisteos, también a los dioses de Sidón y Amón? ¿Por qué? Por eso yo pensaba en ellos. ¿Qué causa? Mira, hermanos, cuando los israelitas vivían muy bien, ¿no? Por la gracia de Dios. Pasando un poco tiempo, dejaban a Jehová, ¿sí? Pues en Deuteronomio capítulo 8, ¿dónde está escrito? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jehová ya conoció muy bien a los israelitas, ¿sí o no? Jehová conoció muy bien a ellos. Pues ya había advertido a Israel que no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jehová ya sabía, ¿sí o no? ¿Qué sabía? Cuando los estaban llenos de estómago, ¿sí o no? También dormían en la casa, las casas lindas. Jehová sabía que los israelitas sí o sí van a olvidarse de Jehová, ¿sí o no? Pues aunque Jehová daba a los israelitas que la paz y el gozo, muchas riquezas, a través de dos jueces llamados Tola y Jair. Pero ellos creían a los dioses de los filisteos, también a los dioses de Sidón, también a Amón, también Baal.
acabar. ¿Por qué? Por tener que panza grande, ¿sí o no? Lo que era nuestra verdadera imagen en nada, ¿sí o no? Por eso Jehová permitía a ellos que opresores, ¿sí? Algunos reyes que duros, para que los Israel fueran que muy oprimidos, ¿sí? Cuando ellos eran muy oprimidos, ¿no? Por los reyes duros. En aquel entonces ellos clamaban el nombre de Jehová. ¿Sí o no? Yo leí un libro como cristianismo. Yo creo que hace 80, 90 años en Rusia había muchos cristianos. Era que los comunistas de Soviet Union perseguían a muchos cristianos. O sea, ellos capturaron a los cristianos y dejaron los cristianos en Siberia, donde hacía mucho frío. Según ese libro, cuando los cristianos recibían mucha persecución en Rusia, en Soviet Union, era que ellos eran muy puros, muy puros. Cada día oraban juntos y alababan al Señor. Pero un día ese país soltó a algunos alemanes inmigrantes que vivían en Siberia. Ellos también eran cristianos. Soltó a los alemanes que vivían en Rusia, perdón, en Siberia, los cuales cristianos, ¿sí? En aquel momento, los otros cristianos, ¿quién eran? Rusos. Ellos decían a los cristianos alemanes que cuando ustedes se muden a Alemania, por favor, no deben olvidarse de Jesucristo. Cuando todos ellos recibían mucha persecución, ¿sí o no? Raras veces algunos comunistas quitaban de ellos lengua. Yo leía eso. Pero un día ese gobierno soltó a los cristianos alemanes que vivían en Siberia. En cambio, los hermanos rusos dijeron a ellos, cuando lleguen a su país, no deben olvidarse de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde qué hay? La libertad y el placer del mundo. Yo leí ese libro. Hermanos, nuestra carne es muy astuta, ¿sí? También es muy débil.
¿Solo los israelitas? No. Entonces, cuando yo escudriñaba los libros de jueces, ¿no? Me daba cuenta que cuando los israelitas estaban llenos de estómago y vivían en las casas lujosas y también comían bien, fácilmente se olvidaron de Jehová. Pues, ¿por qué? Cuando yo leía Jueces capítulo 10, el versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón. También estos dioses eran falsos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué sirvieron a ellos? Por comer bien, por dormir muy bien, por tener las casas lujosas, ¿sí o no? Pues Jehová otra vez permitía a ellos que muchos opresores muy duros. Dios mío. Pero Jehová, ¿qué dijo? Aquí dice, 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Porque Jehová estaba muy cansado de arrepentir. Pues Jehová también mandó a Amón al territorio de Judá y Benjamín para destruir Sion. Porque ellos también se olvidaron de Jehová. Por eso. Hermanos, por eso yo solo leo un versículo, no sé buscar. Jeremías capítulo 16. Perdón, Jeremías capítulo 15, yo leo. Jeremías capítulo 15, el versículo 6. Tú me dejaste, dice Jehová, te olvidaste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aquí dice, estoy cansado de arrepentirme. Muchísimas veces los israelitas volvieron a hacer lo malo, ¿sí? Por eso al leer esto me damos cuenta que Jehová
no se apoyaba ni una vez en nuestra carne. ¿Sí o no? Jehová, ¿qué dijo? Estoy cansado de arrepentirme. ¿Sí o no? Oh Dios mío, ayúdenos, sálvenos. Líbranos, Señor, socorro. Por eso Jehová salvaba por los jueces, también los profetas de él. Pero volvieron a hacerlo mal. Quiere decir que servían a los otros dioses ajenos. Por eso Jehová, ¿qué dijo? Jeremías capítulo 15, el versículo 6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste, volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Estoy cansado de arrepentirme. Solo los israelitas, no. Nosotros también. Cuando Jehová nos miraba a nosotros, ¿qué decía? Estoy cansado de arrepentir. Pero Jehová ni una vez ha dicho eso a Jesucristo, ¿sí? Al contrario. ¿Mm? Hubo una voz de los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. San Mateo capítulo 3, el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero cuando Jehová nos miraba a nosotros en nada, ¿no? Él decía, estoy cansado de arrepentir. Cuando un poco nosotros estábamos llenos de estómago, ya nos olvidábamos de Dios. Pues Jehová, ¿qué dijo? Estoy cansado de arrepentir. Por eso solamente Jehová se apoyaba en su amado Hijo. ¿Quién era? Jesús, nada más. Él únicamente le daba a Dios que complacencia y el gozo. En realidad Dios probaba a los durante más de 2000 años, pero Jehová, ¿qué dijo? Estoy cansado de arrepentir. Pero al ver a su amado Hijo Jesús, en quien tengo complacencia. Entonces Jehová, ¿por qué nos aceptó? Por tener Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Por qué Jehová nos amó a nosotros? Por tener Jesucristo. ¿Cómo podemos hacer la vida espiritual? Por Jesús. Estoy cansado de arrepentir. ¿Sí o no? Ya Jehová conoció muy bien a los israelitas, que cuando ellos estaban llenos de
estómagos, quieres que comían bien y dormían bien, andaban bien, fácilmente se olvidaban de él, Señor, Jehová. Hermanos. Por eso la condición para humillar el corazón, la cual es muy buena para los cristianos. ¿Sí? Si Dios quiere bendecir a nosotros, ¿sí? Espiritualmente, también a veces económicamente también, ¿sí? Pero con persecuciones. ¿Con qué? Con persecuciones, con aflicción, para no olvidarnos de Jehová, Jesucristo. San Mateo, San Marcos capítulo 10, San Marcos capítulo 10, San Marcos capítulo 10, el versículo, creo que 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra. Aquí dice, con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí dice, con persecuciones. Creo que unos meses después de que yo nací de nuevo, en aquel momento yo recibía mucha persecución por mi propia familia, también por mis amigos muy íntimos, sobre todo un día por mi cuñado. Algún momento yo recibía mucha persecución. Por eso mi mente estaba muy confundida. ¿Por qué cada día yo recibo mucha persecución? Por mi familia, también por mis amigos íntimos, también sobre todo por mi cuñado. Un día mi cuñado me llamó diciendo que venid a mi casa para hablar. Pues yo fui a su casa. En aquel momento me mostró a un cuchillo. Me dijo que mira cuñado, si tú no dejas la iglesia y a Jesús, vamos a cortar la red entre tú y yo como cuchillo. Y mientras estaba saliendo de su casa, mi corazón estaba muy confundido, muy confundido. Porque cada día yo recibo mucha persecución y mis amigos me decían que tú eres loco, tienes que ir al manicomio. Entonces mi madre me dijo que es mejor que regrese a su condición anterior. Entonces yo preguntaba a Jehová, Dios mío, ¿por qué, Dios mío? En aquel momento Jehová
me enseñó ese versículo. Que 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Sí, yo tengo mucha madre en la iglesia. También padres, hermanos en Cristo. Pero aquí dice, con persecuciones. Con persecución. Gracias al Señor. Creo que yo soy un verdadero cristiano. Dios mío. Con persecución. Por las cuales mi alma odia hacer la vida espiritual. Por las cuales, por muchas persecuciones, mi alma sí puede clamar el nombre de Jehová. Gracias, Señor, por darme muchas persecuciones. Muchas. Amén, Señor. Pues ya, no más, mi alma no más sufrir. Gracias al Señor. Con persecuciones. En mi carne no le gustaba persecuciones. Pero después de entender ese versículo, mi alma tenía mucho agradecimiento. Señor, con persecución, por las cuales yo puedo hacer la vida espiritual. Ya el apóstol Pablo también testificaba, ¿sí o no? Cuando soy débil, soy fuerte, ¿sí o no? Por aguijón de Satanás, él no podía exaltarse a sí mismo, ni tampoco podía alejarse de Dios. Pues Jesús, ¿qué dijo al apóstol Pablo? Bástate mi gracia. Pues bienaventurado el que tiene la condición de humillar el corazón. ¿Sí o no? En el caso de los israelitas, cuando estaban angustiados, ¿sí o no? Cuando eran muy oprimidos por los reyes duros, ¿sí o no? De otros países. Ellos con todos sus corazones clamaban el nombre de Jehová. Luego, durante 40 o 50, vivían tranquilamente. Pero qué extraño que ellos servían a los dioses ajenos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por tener mucha dificultad y tribulaciones? ¿O por tener panza grande? ¿Por comer bien? ¿Por dormir bien? ¿Por tener muchas riquezas? Pues bienaventurados, el que tiene la condición de humillar el corazón. Pues cuando yo leía San Marcos capítulo 10, el versículo 30, con persecuciones, al leer esto, al entender ese versículo, yo estaba muy agradecido con Dios por recibir mucha persecución. Ahora estoy muy normal, soy normal en Cristo Jesús. Pero antes de entender ese versículo, estaba muy confundido. ¿Por qué cada día yo recibo mucha persecución? También soy muy menospreciado por mis amigos íntimos.
A veces yo realmente quería pegar a él, pero el Espíritu Santo no me permitía. Insultaba de mí, pero antes de que yo rezase de ninguna manera, ellos no podían insultar de mí. Hablaba conmigo, y diciendo que tú tienes que ir a manicomio, loco así. Vas a regresar a nosotros en 2 meses. También mi cuñado dejó entre yo y él un cuchillo. Si no dejes la iglesia y Jesús, vamos a cortar entre tú y yo. A menos pasando unos años, cuando él estaba en el hospital por la operación de su intestino, él me confesó. El pastor es más importante que abogado y médico y fiscal. Hermanos, es que la palabra de Dios era más importante que todo. Por eso, bienaventurado el que tiene la condición de humillar el corazón. Él es muy bendecido. Pastor, yo jamás voy a olvidarme de Dios. Aunque yo tenga la casa linda, coma bien, no, jamás. Mentirosa, ¿sí o no mentiroso? Por eso el apóstol Pablo, ¿qué te explica? Cuando yo soy débil, soy fuerte. Él se jactaba de su debilidad. ¿Sí o no? Jehová amaba mucho al apóstol Pablo. Por eso puso en su cuerpo que aguijón de Satanás. Lo que era que una enfermedad. ¿Sí o no? Por la cual él no pudo alejarse de Jesucristo. Jesús nos conocía a nosotros, ya conocía a nosotros muy bien. Entonces ya Él había puesto en nosotros una condición para humillar el corazón, ¿sí o no? La cual es muy buena para nosotros, para nuestras almas. Cuando estábamos en Adán, ¿no? Antes de recibir la salvación, Jehová, ¿qué dice a nosotros? Estoy cansado de arrepentir. Estoy cansado de arrepentir. Pero en él, ¿qué había? El amor, ¿sí? Y misericordia. Entonces, cuando los israelitas otra vez volvieron a clamar el nombre de él, ¿sí o no? De repente tuvo misericordia de Israel. Aunque dijo a Israel que jamás, no voy a más ayudar, pero se arrepintió otra vez, ¿sí o no?
y dando a Israel que su gracia. Pero cuando Jehová miraba a su amado hijo, ¿qué dijo? En quien tengo complacencia. ¿Mm? Entonces, ¿por qué Jehová nos acepta? Por Jesús. ¿Por qué Jehová quiere bendecir a nosotros? Por tener Jesús. Porque Él quiere oír nuestra oración. Por su amado Hijo Jesús. ¿Sí o no? En quien tengo complacencia. ¿Sí o no? Cuando Jehová probaba a los israelitas, ¿sí o no? Él confesó que estoy cansado de arrepentir. ¿Somos mejor que ellos? No, de ninguna manera. Cuando yo pastoreaba en mi país, también en Sudamérica, también aquí, algunos hermanos me dicen, pastor, ¿por qué yo tengo la mala condición, pastor? Pero yo decía a él, la cual es muy buena para su alma. ¿Por qué, pastor? Para no olvidarse de Jesús. ¿Sí o no? Cuando yo leo San Marcos capítulo 10, el verso 30, con persecución. Yo ya tengo 100 hermanos, 120 hermanos, muchas casas, porque las casas de los hermanos son mías todas. ¿Mm? Pero con persecuciones. ¿Por qué con persecución? Para mí. Yo no. Y la segunda razón para olvidarse de Dios, para creer a los dioses ajenos, que vamos a buscar Jeremías. Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16. Primero, antes de leer esto, yo también quiero explicar un versículo más. Porque ese versículo es muy importante, ¿no? Pues Salmos capítulo 119. Salmos 119. El versículo 67. Perdón. Salmo 119, 67. El autor de Salmo 119 testificó que 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. ¿Sí o no?
La humillación es muy buena para nuestras almas, para corregir que a nuestras almas, para andar en el camino de Dios. Antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, que se desvió de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Mas ahora guardo tu palabra. 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Siempre Dios controlaba nuestras almas, ¿sí? Él controlaba, también controla a nuestras almas. Cuando los estaban en una posición de muy arrogante, ¿sí? Por comer bien, por dormir bien. En aquel momento los encargó en las manos de los opresores de otras naciones para correr a sus almas. Y la segunda razón, Jeremías capítulo 16, el versículo 13. Primero 11, 16, 11. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestro padre habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Clemencia es igual que la palabra misericordia, ¿sí o no? Porque sus padres servían a los dioses ajenos. Y también ellos también. Por tener que arrogancia espiritualmente, ¿sí o no? Por eso Jehová no les mostraba clemencias, misericordia. 13. Por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Cuando yo creía en mí mismo, ¿no? Carnalmente, en aquel momento Jehová no me mostraba a mí su misericordia, su clemencia.
Pues yo no podía menos que servir a los dioses ajenos, digamos, al dinero, al mundo, ¿sí? Pues hermanos, una maldición es que tener el corazón arrogante en espíritu. Cuando yo tenía el corazón arrogante en espíritu, Jehová no me mostraba su clemencia, su misericordia, ¿no? Entonces yo no podía menos que servir a los dioses ajenos, digamos que dinero y las cosas mundanas, sobre todo el mundo, ¿sí? Cuando Jesús vino a nosotros, cuando estábamos en oposición de muy humilde en espíritu. Por eso Jesús dijo a nosotros que bienaventurado a los pobres en espíritu. Pero cuando yo era un hombre muy arrogante en espíritu, ¿no? En aquel Jehová no me mostraba a mí su clemencia. No me mostraba a mí su misericordia. Dejándome que en el mundo, donde yo servía a los dioses ajenos. Pero cuando yo estuve en una posición muy humilde en espíritu, como una mujer sorprendida en adulterio, ¿no? Eso vino a mí y me mostró a mí su clemencia. Para servir a Dios, en vez de a los dioses ajenos. Por eso aquí dice, por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Porque ellos servían a los dioses ajenos de día y de noche en Babilonia, en Persia. ¿Por qué? Porque no os mostraré que clemencia. Porque antes de naciéramos en Cristo Jesús, porque Dios no nos mostraba a nosotros su clemencia por ser arrogantes en espíritu, por eso. ¿Sí o no? Pues amábamos al dinero, al mundo y ¿sí o no? A las cosas mundanas, a los dioses de los filisteos, también a Baal, también a Astarot. Estos dioses eran dioses de concupiscencia, de la carne, ¿sí o no? También Jeremías capítulo 24, el versículo 7. 24, primero 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré.
los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. 자, cuando los israelitas volvieron a la tierra prometida de Babilonia y de Persia, ellos eran muy humildes, ¿sí? En espíritu. Eran muy humildes. Por eso aquí dice 7, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Mientras ellos estaban regresando a la tierra prometida, ¿no? En Jehová daba a ellos el corazón para conocer a Jehová. Pero cuando eran arrogantes en espíritu, en aquel no daba a ellos el corazón para conocer a Él. Entonces, una gran bendición es tener el corazón muy humilde. Una gran maldición es que tener el corazón arrogante en el espíritu. Cuando ustedes han conocido a Jehová, cuando eran muy humildes en espíritu, porque Jehová daba a ustedes su corazón para conocer a Él, también para entender el verdadero evangelio. Después de recibir la salvación, Jehová controla a los cristianos como el verdadero pastor de ovejas. ¿Mm? Por eso Jesús permitió a Pedro que negara a su maestro. ¿Cuántas veces? 3 veces. Porque siempre Pedro pensaba, yo soy mejor que los otros. Sí. Señor, aunque los otros van a tirar a usted, pero no yo, Señor. Pues ante una cría le negaba a su maestro. ¿Cuántas veces? 3 veces. También maldijo a su maestro ante una criada, ¿sí? Pedro. Aunque él vio la resurrección de su maestro, pero volvió a pescar para salvar a las almas o para pescar los peces. ¿Mm? Pedro tenía muchos méritos, no, errores, ¿sí o no? Y defectos para no enaltecerse a sí mismo. Pablo también, ¿sí o no? Hermanos. Por eso, cuando los israelíes estaban regresando a la tierra prometida para reedificar el templo de Dios, también para levantar el muro de Jerusalén, era que ellos eran muy humildes, pues Jehová daba a ellos el corazón para conocer a Él. También les mostró a ellos que su clemencia, su misericordia. Por eso ellos confesaron, juntémonos con Jehová. ¿Con qué? El pacto eterno. Sus mentes funcionaban muy bien.
ante Dios. Pues en Adán, Jehová nos decía a nosotros que estoy cansado de arrepentir. Pero el que en quien tengo, en Jesús tengo complacencia. ¿Sí? Ustedes tienen Jesús, por lo cual Dios aceptó a ustedes. Por lo cual Dios oye a sus oraciones. Solamente por Jesús, Él no puede tirar a nosotros. ¿Sí? Pero en Adán, en Jessica, en Flori, en Roberto, ¿tengo complacencia? No. En mí, tampoco. En mi esposa, de ninguna manera. Solo en Jesús. Él tiene complacencia. Amén. Pues yo quiero que ustedes se queden bajo el pacto nuevo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. En Adán estoy cansado de arrepentir. Sin su clemencia, sin su misericordia, nadie puede hacer la vida espiritual. Nadie puede dejar que a los dioses ajenos. ¿Todavía quieren creer en sí mismos o en Jesús? Por eso. Bienaventurado el que tiene la condición para humillar su corazón. Él es muy bendecido. Amén. Y hoy hasta aquí oremos.